En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que lleva la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conduce Jorge Andrés Pomar. Inconfundible cortina musical para dar inicio a un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas, también la app de Radio Agricultura. Como es tradicional, los días martes... pero antes, ¿dónde nos escucha la gente? Señor Luis Fraile, Copiapó, 101.3, La Serena, Coquimbo, Peñuela, 100.3, a los amigos Fuerza de Valparaíso, Viña del Mar, 92.5 de Quilpué, Santiago, toda la región metropolitana, 92.1, San Felipe, Los Andes, Calle Larga, 102.3, San Fernando, 99.1, voy a llegar hasta Talca, 94.5, y además, la radio también se ve, canal 182 en Sapin TV, radioagricultura.cl y nuestro YouTube Live. Decía yo que como es tradicional los días martes, y ustedes dirán, ¿están de vacaciones? No, aquí están, en el estudio en Providencia 1208, piso 6, la señora Luz Poblete, también conocida por ser secretaria ejecutiva, secretaria general. Es que se me olvidó, secretaria general. ¿Cuál es la diferencia entre secretaria general y secretaria? Ya le vamos a preguntar. Secretaria general de la Facultad de Gobierno, de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. Bienvenida. Aquí estamos, pues al pie del cañón, ya sacaron las vacaciones, así que firme aquí en el programa Chile Público. Muy bien, la vida además contenía veraniega, yo también. ¡Qué malo! Es que otros no. Después explico por qué. Pero mucho más patética la no respuesta. quiere abandonar su formal tenida porque se ha hecho conocido, porque tiene un reconocimiento. En las mediciones, ¿qué conocimiento tiene usted? Sobre el 90, ¿no? Sí. Y dice así como, ¿cómo me pregunta eso? Sí, exacto. Sí. El señor Marco Antonio Enrique Sominami, cineasta, Hola. filósofo, documentalista, Hola. ex candidato presidencial, esposo, hijo y hermano. Ah, sí, exactamente. Bienvenido. Y padre. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Bien contento de estar con ustedes. Encantado. Y estoy de traje porque en realidad acabo de aterrizar y no sabía cómo vestirme. Pero Pero usted no, ¿cómo? No sé cómo. Por Si eso- usted se viste siempre igual. Así fue, entonces, por no. eso dije, exactamente, ese fue mi razonamiento. Vengo de muchos países, venía completamente perturbado y dije, como vengo, listo, me fui a lo seguro. Dije, ¿qué es lo que menos perturba al otro y a mí mismo? Listo, vestido Lo de puro, siempre. vestido de caballero, Muy bien. neutro. Oye, es imposible, ¿no es cierto?, no hacer una reflexión de dos cuestiones tan trágicas que hemos tenido que enfrentar. Yo quiero, vamos a tratar de dedicar todos los programas de la semana a los 131 fallecidos por los incendios, a sus familias, a los que a lo mejor no perdieron la vida, pero lo perdieron todo también. Y también con la tragedia que nos enfrentamos, dada la muerte trágica del presidente Piñera. Ambos lo conocieron, entonces quiero ahí que conversemos también un poco de esas vivencias que tuvieron los dos con él. En circunstancias tan desgraciadas, donde, bueno, gracias a Dios además se salvaron las otras 3 personas, y todo lo que esto ha generado desde un clima muy republicano que yo saludo, soy poco de darle punto al presidente Boric, pero en verdad esta ocasión se las doy todas, hago un 10, él y el gobierno, creo que estuvieron a la altura de lo que merecían las circunstancias, se comportó como jefe de Estado, desde eso que saludo hasta la, creo, miseria del Partido Comunista. Incluso han tratado del presidente Boric de negacionista estos últimos días. Bueno, de eso y más, entonces, para que conversemos. Voy a partir contigo, Luz Poblete. ¿Cuándo conociste al presidente Piñera? Me refiero a circunstancias más particulares, ¿no es cierto? Todos lo conocemos hace rato, pero ya como secretaria general, imagino, ya te tocó interactuar bastante con él. Así es. Bueno, imposible no dar unas palabras y unas condolencias sentidas a todas las víctimas del incendio de Valparaíso, Dolmué y su cercanía, que perdieron a sus seres queridos, como también nos acongoja la pérdida y con ese mismo cariño a la familia Piñera Morel por la pérdida del presidente Piñera. O sea, creo que todavía, yo al menos todavía estoy un poquito
choqueada con lo que ha ido pasando y es importante tener esa reflexión a propósito de todo lo que ha movilizado. Así que con esas palabras, mi abrazo fuerte a toda la quinta región y también a la familia Piñera Morel, y eso incluye también a todos mis camaradas, amigos y cercanos de Chile Vamos y de todos quienes nos conocieron, porque a todo esto nos encontramos con muchos personajes y figuras políticas transversales que también recogían con mucha tristeza esta pérdida. Cuando lo conocí, bueno, efectivamente me tocó en mi rol más formal como vicepresidenta de Evópoli ser como la representante de Evópoli en la campaña del 2017. Nosotros veníamos saliendo de la primaria con Felipe Kast, nos habíamos recién conformado como partido, éramos parte del 2015 como movimiento, pero ahora ya como partido formal, conformado en todo Chile con Chile Vamos. Entonces había que tener un representante, y yo sin saber ni leer ni escribir, porque eran mis primeros meses, mi primer tiempo como en la política. Entonces, con grandes personajes que pues fueron ministros, subsecretarios, fui parte del equipo de campaña del presidente Piñera el 2017. Y después ya formalmente como secretaria general, efectivamente lo acompañé a su gobierno, el gobierno de Chile Vamos, el segundo gobierno de Sebastián Piñera, desde la instalación, ese primer año. El segundo año también por conformar parte, pero después yo fui reelecta secretaria general de Evópoli, así que me tocó acompañar los 4 años al gobierno de presidente Piñera y al primero como de Chile Vamos. Así que todos los lunes ahí firmes en los comités políticos, porque además como el presidente de Evópoli, Andrés Molina, en el segundo periodo, vive en la Araucanía, entonces a mí me tocaba reemplazar mucho y estar mucho en ese contacto más político. Y obviamente en el año que me tocó ser presidenta de Evópoli, también muy cercana a él, teniendo mucha conversación, es un muy buen mentor, muy cercano a propósito de enfrentar el primer proceso constituyente, así que siempre muy, muy cercano. Pero lo conocí ahí, no lo conocía ni personalmente, ni mucho menos trabajando. Yo nunca fui parte del gobierno. Como él bien me decía, alguien tenía que quedarse cuidando la puerta de Evópoli, porque siempre nos tiraba mucha talla, porque como somos un partido pequeñito, entonces cuando estábamos en reunión con él nos decía, bueno, ¿y quién se quedó en Evópoli? Entonces cuando me decía, ¿por qué Luz, usted, por qué no está en el gobierno, Luz? Y yo le decía, bueno, pero entonces, presidente, ¿quién se queda en la puerta de Evópoli? ¿Quién se queda cuidando el boliche? Y me dice, toda la razón. Entonces ahí tenemos grandes anécdotas, grandes conversaciones y también discusiones, como le gustaban a él, porque uno lo argumentara. Ya te voy a preguntar también por ellas. Antes de entrar también no sé si juicio es la palabra, pero preguntarte, Marco, ¿cuándo conociste a Sebastián Piñera? ¿Lo conociste en la campaña del 2009, donde tú también fuiste candidato y él resulta electo en esa segunda vuelta con Eduardo Frei, tan comentada, ¿no es cierto? ¿O lo conociste antes, a lo mejor la del 2005, la del 2006 versus Michelle Bachelet? Primero mi pésame a la familia Piñera, a los adherentes y a los seguidores. Yo voy a decirlo una sola vez, tengo una opinión muy dura de su legado, muy severa de lo que él representó como sujeto político, como sujeto económico, pero muy dura. Pero no es al caso, ya no puede defenderse, no es el momento, pero lo aclaro porque no quisiera sumarme a unas, y en eso tengo diferencias contigo en lo que dijiste antes, a un cierto oportunismo emocional, porque creo que en mi caso yo me voy a mantener muy severo en mi opinión, pero no la voy a dar, pues no se puede defender, no corresponde. Lo conozco de toda la vida, Sebastián Piñera, porque la familia Gumucio es muy cercana a la familia Piñera. Luego, mi abuelo Rafael Agustín era el presidente de la Democracia Cristiana y el papá era militante de Democracia Cristiana. Y entonces con los Piñera, entre comillas, son familias que se querían mucho. La mamá de Sebastián Piñera era... La Pichita era muy amiga de mi abuela Marta Rivas, mi empresa se llama Rivas y Rivas, por mi abuela, para que te hagan una idea de la proximidad. Nos conocemos mucho de toda la vida. Y siempre hubo una cierta convivencia desde lugares distintos, con el que menos con José y con Miguel, pero con Polo, Magdalena y con Sebastián, una gran simpatía por la historia. Son esas familias de Demócrata Cristiana austeras, de clase media, de los 60, 50, que vivían muy cerca, barrios, vidas comunes. Son mundos parecidos, pero con una profunda diferencia después a partir de la dictadura, en que la familia Piñera, no todos, una buena parte de ellos, José el primero,
fueron directos asesores y otros no condenaron con mucha fuerza la dictadura. Fue ministro incluso. Claro, y Sebastián Rulli fue un gran condenador de la dictadura al inicio, pero votó contra el 88. Y ahí empezaron como una cierta, como, con simpatía, pero con dificultad. No así con Polo, que siempre fue más bien democristiano en esencia, y su hermana. Y después yo, en lo personal, como era más joven, adolescente, me acuerdo en Caburga haber visto llegar a Piñera en moto de agua a vernos. Esas cosas que te impresionan mucho. He tenido 17 años, 18, haber preparado la época, se llama PSU la nuestra. Sí, Preaptitud. PSU, No, PAE, PA. PA. No, estoy mintiendo, no. Preaptitud académica. Era PA, yo me acuerdo que hacía la facsímile y llegó, me acuerdo un señor en moto de agua con un ruido, como esas caricaturas de alguien. Dice, ¿quién será el que en un lago Caburga llega una moto de agua y se escucha? ¡Ah! Era él con su mujer, me acuerdo, y almorzamos juntos. Tengo una opinión muy buena respecto a algo que yo sí vi. Ahora, en parte, la parte más adulta puede ser interesante, que a mí siempre me conmovió y me impresionó mucho, al lado de un severo juicio político sobre él y su legado, el amor de él por sus hijos y el amor de él por su señora. Y a su vez el amor de ella y de los hijos por él. Eso lo vi en los debates presidenciales. Sí, me impresionó mucho. Los debates presidenciales. ¿Pero en qué lo notabas, ponte tú? Me acuerdo de la mirada, se nota mucho la mirada de los hijos, de admiración. Me acuerdo de haber visto un hijo acercarle, te invento. Ahí empezó a mentir, un lápiz, un papel, una complicidad que tú te das cuenta que papá, yo te cuido. Y él está haciendo así y ya están los hijos con los dos lápices. Claro, había arreglando. algo de mucha complicidad. Y yo en eso no lo digo como refugio para salvarme del juicio crítico. Es que creo que alguien que quiere mucho a su familia para mí tiene un valor. O más bien, todos queremos a nuestra familia. Pero de esa manera me pareció bonito como Cecilia lo quería a él y él a Cecilia. Y tengo una anécdota tonta, pero una vez donde yo fui 2 veces candidato contra él, con lo cual lo debe haber visto no menos de 10 veces en debates presidenciales. Y algo que la gente no sabe es que previo a los debates hay un momento de mucha política, que es el momento en que tú preparas los debates. Una hora, te hacen llegar 1 hora, 2 horas antes. Y entonces estás con ellos, en un momento muy raro. Estás medio desnudo porque te estás maquillando. Estás con tus minutos, con tus 2, 3 asesores. Y en ese momento, aunque parezca tonto, es 1 hora con alguien. 1 hora con un adversario es mucho, en un corral además. No es que estás en un corral, en un cubículo patético. Y esto para decirte que una vez, me acuerdo en el Congreso, la Karen, que es muy divertida, decía, Marco, la sobreactuada, divertida, Marco, el mejor, tú te bien, y me dice, te tengo celo. Le digo, ¿por qué? Porque mira como, y la Cecilia hace exactamente lo mismo, después le digo, pero tonto, y eso que no, los dos ya nos habíamos acusado, y yo a él de, a tu tía, me dice, ¿te molesta si te he hecho una broma? No, me dice, ¿y cómo lo hacía? Le digo, tú, y Cecilia hacía lo mismo, le digo, pero tú también, le digo, y algo así como muy liviano los dos, como riéndonos de la mujer, en el buen sentido, del amor que nos tenían, de lo inmerecido, lo poco merecido que teníamos los dos de ser tan queridos, que una y otra aplaudía fuerte al marido. Eso, una anécdota tonta, pero tengo una buena opinión de él por ahí, porque no lo encuentro menor, un tipo que quiere así a sus hijos y así a su familia, y recíprocamente. Yo soy testigo como Cecilia Morel, con mucho sentido del humor, tenía razón los dos, muy divertida, que era muy poco patriarcal. No sé si me sigue, un poco machista. Siendo una persona bien de derecho, no podría suponer. Era muy horizontal. O sea, tenía un cierto sentido del humor sobre él, una cierta distancia. Eso diría a favor de Sebastián, habiendo advertido que tengo una opinión muy dura. Sí, sí. Yo siento que a ver, el juicio crítico o las sombras de su gobierno, por supuesto que no desaparecen, yo creo, con esta muerte trágica. Yo me refería en este caso a lo del Partido Comunista puntualmente, porque me parece que Marco tiene el cuidado de decir, yo creo que no es el momento. Ya habrá seguramente tiempo. Literalmente está caliente. Entonces, creo que no, el Partido Comunista no estuvo a la altura del Estado, como sí estuvo su gobierno. Y por eso le doy todos los puntos al presidente Boric. Y además, yo insisto, también tengo muchas críticas por el presidente Boric, pero no lo considero un negacionista de derechos humanos por haber dicho, no sé, parece que es la frase que sacó Ronchas, pero que tal vez las críticas fueron más allá de lo justo y más allá de lo razonable. Algo que además siento también se ha estabilizado en la opinión un poco de las personas, de que tal vez, efectivamente, ese 6% que llegó de aprobación en un momento de Sebastián Piñera, no sé si injusto, pero fue más allá de lo razonable. O sea, todos los problemas de Chile en un momento eran culpa de Sebastián, de Sebastián Piñera y de su gobierno. Y por ahí no eran a lo mejor una culpa estructural, sino que era la culpa individualizada en Sebastián Piñera. Y en su momento, claro, eso fue a lo mejor derechamente injusto por Leti.
Bueno, yo creo que de eso se trata el juzgar, ¿no? Que cada uno interpreta a veces la realidad como quiere interpretarla y a su conveniencia, porque es así. En ese sentido, muchas veces la objetividad no existe, solamente la subjetividad de quien va mirando como observador lo que va ocurriendo y a quienes les tocan estar como protagonistas en momentos tan claves o tan críticos como los que le tocó al presidente Piñera. Convengamos que sus dos gobiernos se caracterizaron por cosas, por eventos sin precedentes. Lo fue el terremoto del 2010, que lo recibe, ¿no? Literalmente, incluso por la réplica al día de su que asume como presidente de la República, y le toca toda una reconstrucción donde todo un programa de gobierno que suena muy lindo en el papel se te va al carajo porque tienes que todos esos recursos implementarlos en recuperar Chile. Y eso fue un vuelco que hay que reconocerle a Sebastián Piñera. Yo creo que más allá de los juicios más bien políticos o de ser un adversario, de lo honesto que ha sido Marco siempre, y en este programa en particular, de decir, yo tengo una mirada crítica de cómo lo hizo Sebastián Piñera, no sé si en ambos gobiernos, sino si en temas particulares, si es súper generalizado, bueno, lo hemos ido conversando, pero lo que sí se le tiene que reconocer a Sebastián Piñera es su capacidad de reacción frente a las crisis, ¿no? Porque son inesperadas las crisis y tú tienes dos posibilidades: o te paralizas o reorganizas y reorientas lo que tenías pensado y lo haces bien, cosa que no ha demostrado este gobierno en relación a las crisis que igual le han tocado. Bueno, vamos a dejar como un paréntesis no menor el tema del rescate a los 33 mineros, donde probablemente cualquier otro gobierno o la mayoría habría pensado que eso era una batalla perdida, ¿no? Y que ocupar todos esos recursos en tratar de salvar a 33 personas no era menor, era una idea bien loca, y él estaba bien obsesionado con hacerlo, y lo hizo, y el tiempo le da razón. Y una de las cosas lindas, maravillosas que vivimos quienes tuvimos la posibilidad de estar en el funeral en la catedral y escucharlo directamente a los mineros, fue realmente conmovedor. El agradecimiento que nos tienen de su vida, de su familia. O sea, han pasado muchos años y dice, mi hijo no estaría acá si es que no me hubiesen salvado en esa oportunidad. O sea, es una cosa muy, muy humana. ¿Para Yo qué agregaría decir? algo sobre eso, y eso Sí. lo subrayo. Yo comí con él medio en privado el 2010. Él quiere saber mi opinión de su gobierno, papá, y yo soy testigo de lo que tú dices, de Sí. cómo dependió de él. Sí. O sea, lo de los mineros, para ser justo, fue la audacia de él. Sí. Yo Su me llamada acuerdo que- dijo: aquí me lo rescatan y se va a Sí, hacer así fue. lo imposible. Y bueno, ¿para qué decir en el segundo gobierno que en la ceguera quizás que tuvieron todas las fuerzas políticas? Pero es cierto, yo aquí voy a mérito de lo que siempre dice Marco, ¿no? Que el que tiene la responsabilidad, te toque lo que te toque, es el presidente de la República. Y podremos estar siempre en desacuerdo respecto de el que yo creo fue el manejo mejor posible con la información y los recursos que se tenían de la salida institucional del estallido social. La condena que yo siempre voy a hacer, no sé si condena es la palabra, pero sí del rechazo al tratar de derrocar por parte, especialmente el Partido Comunista, derrocar el gobierno de Sebastián Piñera, a cualquier gobierno. Yo no soy de esa línea respecto de resolver un problema crítico, sino que yo creo que el presidente de la República tiene que estar al final, a no ser que haya algo realmente que implique el declarar inconstitucional un gobierno, o que pueda renunciar, o que se pueda derrocar. Creo que en ese caso no lo era. Había que dar la posibilidad de que ese gobierno en particular, el de Sebastián Piñera, siguiera adelante y tratar de solucionar una crisis tan profunda con la ayuda de todos, o sea, de todas las fuerzas políticas, por supuesto que solo no. Y en eso las fuerzas políticas tienen que estar a la altura y tratar de no seguir hundiendo, no pegando en el suelo, como decimos vulgarmente y coloquialmente cuando alguien está en una crisis de esa manera. Entonces yo creo que eso es algo también que se le tiene que reconocer, y obviamente el manejo de la pandemia, que está reconocido mundialmente, poner cosas que más, menos se pueden haber hecho mejor, las ayudas más, menos, tardías, insuficientes, que va a ser una frase que vamos a escuchar siempre de cualquier oposición, en cualquier gobierno y en cualquier circunstancia, especialmente en las críticas. Y creo que esas habilidades hay que reconocerla. Y respecto a sus características humanas, todo lo que se ha dicho, te lo digo yo, que no lo conocía de antes, que no soy de un grupo de confianza de Sebastián Piñera, ni soy del grupo que fue parte de su gobierno, ni de Avanza Chile, ni de nada de eso, que simplemente lo conocí como una ciudadana común y como una dirigente política amateur, si lo quieres así, o de alguien que partió en ese minuto con él a la cabeza de una coalición, y es su lealtad, su amor infinito, incansable por Chile y su trabajo. O sea, él de verdad no dormía por Chile. Y yo creo que de alguna manera nunca
dejó de ser presidente porque siempre estuvo preocupado como si lo fuera. Y trataba a sus colaboradores como si siguieran siendo ministros para tratar de ayudar a este gobierno a salvar, al menos en las cosas que sean críticas y en las que estuviera el presidente Boric a escuchar y poder recibir esa ayuda. Genuina, tremendamente genuina. Y para qué decir, y con esto cierro porque podríamos hablar mucho rato, pero con algo que lo recalcó Marco y por eso yo no partí por ahí, que es su infinito, infinito e incondicional amor por su familia, y agrego a sus hijos y a su señora, a sus nietos. Muchos portales internacionales, Marco, centros de noticias o periódicos, han destacado esto de que un presidente con tanta distancia ideológica como el presidente Boric versus el presidente Piñera esté a la cabeza, ¿no es cierto?, de todas estas acciones de Estado que se sucedieron durante 3 días para despedir y los funerales propios del presidente Sebastián Piñera. Muchos decían, no sé si Cristina Kirchner estaría ahí parada si se llega a morir, ¿no es cierto?, el presidente Milei, por ejemplo. Es una característica, a ti también que te gusta harto y que manejas bastante información a nivel de América Latina. ¿Es una característica puntual el caso de Chile que tú destacarías? A ver, les propongo desagregar las cosas, porque yo tengo unas matices con lo que ustedes han dicho respecto de Boric, del presidente. Declarar luto nacional, perfecto. Reconocimiento republicano, democrático, perfecto. Fue electo 2 veces. Exacto. Y fue candidato varias veces. O sea, un tipo, evidentemente un hombre que participó del juego democrático. De eso no hay dudas. Ahora, creo que, y aquí empezamos a desagregar cosas. Yo creo que el presidente Boric fue imprudente e irresponsable. Porque, o cuando lo acusó constitucionalmente 2 veces de grave violación a los derechos humanos y que lo iba a perseguir por las calles para meterlo preso, ¿fue irresponsable o es irresponsable ahora? Pero una de las 2 veces. Lo que no se puede pretender es que son juicios matizados que se van corrigiendo. Pero ojo, que el presidente Boric, aquí yo siempre aparezco como el defensor del presidente Boric, el presidente Boric ya antes venía matizando el cuento con respecto al presidente Piñera. Desde viaje junto en Asunción hasta venga para acá y conversemos, y bueno, el presidente Piñera aquí, el presidente Piñera allá. Sí. No fue a raíz de la muerte, me refiero. Y como no hay buenos resultados, se hace insoportable ese tipo de contradicciones, porque si eso se acompañara de resultados eficientes, diría perfecto, tiene una lógica. Esto es pura impostura y irresponsabilidad. Lo mismo con la AFP, por lo demás. Es inconsistente y es destruir el sentido de su gobierno. Si tú dices que se te excedió la mano, retira las querellas, entonces. Exacto. No lo va a hacer. Como no va a retirar las querellas, te vas a ver tú que es simplemente un juego retórico. Y todos los presidentes tienen que dar explicaciones. Tenemos un monopolio de Boric, el mentir después de ganar, le pasó a todos. Todos tienen que adaptar, izquierda y derecha. El problema son los resultados, los logros. Yo no creo que los pueblos seamos tan tarados de que nos indignamos cuando nos mienten. Sabemos perfectamente que las campañas se prometen un conjunto de cosas y después cuesta mucho cumplir. Entre la primera y segunda vuelta, los programas de gobierno cambian de manera bien copernicana. Primero soy súper de derecha, después termino corrigiendo, y lo mismo con la izquierda. Termino al centro para ganar el voto del más escéptico. Ahí no hay originalidad. El problema es la falta de resultados. Entonces yo lo que me preocupa es que es otro síntoma más de un gobierno sin sentido y que busca construir su sentido según la moda. La encuesta da ahora que el presidente Piñera en esta muerte trágica, que es muy importante como dato, que la muerte fue trágica. Sí. Como no fue la muerte de Elwin. Exacto, eso es. La tragedia. Natural, esperada. La tragedia cambia muchas cosas. Claro, pero los que somos sujetos del poder, que no es lo mismo que un ciudadano, los que estamos dedicados todo el día a la disputa del poder, al debate público, que es lo que la gente más desprecia, pero es lo que se necesita. Gente que se prepara todo el día, que se lee los proyectos de ley y que somos los que más o menos con luz, más o menos somos los más preparados, pero hacemos un esfuerzo de estar más o menos informados para este programa y de ser rigurosos en lo que decimos. Tratamos de no ser inexactos y nos corregimos mutuamente si uno no es exacto, para que el auditor reciba al final, con 2 visiones, un dato que le sirva. Pero el presidente no es un ciudadano que según la emoción. Entonces quiere decir que hace 4 años, cuando era el estallido, él estaba diciendo a los militares que salían de las calles, insultando a carabineros, llamando a la revolución, y después llamando a una constituyente, y después en realidad diciendo que sin constitución no podía gobernar, y después diciendo que en realidad no importa, que es buena noticia que gane el rechazo, pero después vamos a un segundo proceso, y también es una buena noticia que gane Kast, y después que en realidad
es mejor no votar a favor porque a lo mejor es mejor que ganar en contra. Eso se llama cualquier cosa. Y eso es malo para nuestro sector porque nos deja en una situación insostenible frente a la derecha. Cierran los ojos 2025. Vamos al debate presidencial. Y ustedes llevan una opción y el mundo nuestro lleva una opción. La primera cita de usted va a ser súper fácil. Hola, ¿cómo están? Usted dice que se requiere cambio, pero ustedes acá reconocieron un día de 2024 que el señor Piñera había sido un buen presidente. ¿Por qué quieren seguir? Si tú vas derrumbando la razón por la cual fuiste electo, que es el cambio, el país eligió a cualquiera menos al legado de Piñera, para ser claro. Había Sichel, Briones, Desbordes, 3 ministros. El país hizo exactamente, el país dijo, ¿quién es lo más distinto? Kast, por derecha. ¿Me equivoco? El único que no había sido ministro. O sea, la negación por derecha del gobierno de Piñera. Y dijeron, ¿quién por el otro lado? Más lejos que Piñera, no Proboste, porque es demasiado cercana. No, Boric. Corríjanme. A segunda ronda el país expresó una dura, en términos electorales, una señal muy negadora de ese gobierno. Muy negadora. Eligió al derecha extra gobierno y a la, no el término, pero digamos extrema izquierda, comunistas y Frente Amplio. Si eso es cierto, fuiste electo por cambio. Y terminas diciendo que en realidad no estaba tan mal el gobierno anterior. Entonces lo que digo es una irresponsabilidad de él lo que él hace. Y es mi profunda sospecha de que es un presidente que va según la temporada. Indulto, pero después pido perdón. Me pongo una polera nomás AFP y después digo en realidad que los fondos son heredables a favor de la AFP. Me saco una foto con Palma Salamanca, ¿no? Después digo, fue un error. Y si te vas viendo, entonces tú dices, pero según las temporadas, te fuiste subiendo a cualquier micro. Y el problema mío, entonces tú dices, hoy día ustedes dos, que yo entiendo, tienen una gran admiración por ese legado, dicen para su propio molino que buen gesto el de Boric. Pero mañana la temperatura puede volver a cambiar. Y yo creo que en la vida el sentido es muy importante. En este debate hay un sentido. Tú nos invitas a los dos porque no pensamos lo mismo. Si el día que yo empiezo a pensar lo mismo que Luz, me vas a dejar de invitar. Porque yo represento una visión y hago un esfuerzo por, que creo que la contradicción está la verdad, de contradecir a Luz. Pues si el tipo ahora se mimetiza nomás y dice, mira, todo lo mismo. Entonces no tengo reforma educacional. Fui el enemigo del CAE, no lo elimino. Soy el hombre de los 8 puntos de la reforma tributaria, tengo 0. Soy el hombre anti-AFP, estoy a favor de la AFP. Y ahora encuentro que Sebastián Piñera en realidad tuvo un buen gobierno. Lo que estás construyendo es el sinsentido. Y el sinsentido es peor que la ideología a veces. Porque la ideología es desagradable, afiebrada. Pero el sinsentido es el peor de los mundos. Y el gobierno, y este es mi problema, ¿por qué no tiene obra que mostrar? Porque no tiene sentido nada. Nada tiene sentido. En salud, reforma. La líder de la oposición era Isquia Siches, presidente del Colegio Médico. Te pido a los dos, que son más informados que yo, ¿cuál es la reforma de salud que más les gusta? No hay. Su único proyecto de ley para salvar el problema, el entuerto de la ISAPRE. ¿Me corrigen? Vámonos a educación. Te hiciste famoso marchando. Dime tú cuál es el proyecto de educación que más te gusta. Y hay 1 millón de estudiantes que probablemente votaron por él y no por Kast, porque entendían que Gabriel Boric era el estudiante. Cuéntame el que más. No hay proyecto. Vámonos al tema constitucional, que se llama el pacto político, se llama, quiero recordar, Apruebo Dignidad. No se llama Mejor Chile, se llama Apruebo Dignidad. Y el tipo te dice, mejor me quedo con la constitución de Pinochet. El sinsentido es quizás más grave que la ideología. Estamos en el gobierno del sinsentido, de la irresponsabilidad total. Y yo discrepo, y entiendo que ustedes le saquen ventaja al discurso en buen sentido, no de mala fe. Lo dicen, qué bueno, pero yo digo, es una irresponsabilidad, porque un jefe de Estado alcanzaba con un buen pésame, un buen funeral de Estado, alcanzaba. Y haber dicho, yo tengo diferencias, pero aquí ha muerto un presidente electo 2 veces. Alcanza, es una verdad factual. Pero de ahí a decir, no, quizás se nos pasó la mano. La pregunta entonces ahora que viene es, ¿cuál es la pasada de mano? ¿En qué te excediste? ¿Cuando lo acusaste de genocida? En la Cámara de Diputados, quiero recordar que no es una opinión, no un Twitter. Aquí estamos hablando de recursos públicos. 2 acusaciones constitucionales. 2, no una. ¿De ladrón? ¿De corrupto? ¿Que lo vas a perseguir por las calles? ¿De qué te arrepientes? Entonces ahora la pregunta, ¿vas a retirar las querellas? Entonces, estamos en el sinsentido. Ahora, si retira las querellas, te quiero ver. Y si no las retira, te quiero ver. Ha logrado ponerse una posición el gobierno, por la falta de resultados, que nos va a llevar al marasmo, desde el punto de vista, a mi juicio, de la institucionalidad, de la confianza. Y olvídate del mundo nuestro. Te deja una situación imposible. Oye, quiero complementar ahí porque yo también en algo estoy de acuerdo y quiero complementar además lo que dice Marco. Solo preguntarte si tú crees que es una cuestión de fondo, emocional, del poco menos que del presidente Boric,
cautivado por todo el ambiente nostálgico y de tragedia al cual le tocó enfrentarse y despedir a un exmandatario. O, como dice Marco, hay una confusión tal finalmente en él y en su gobierno que te sirve la 315 y el otro día te sirve la 400 en el fondo. Mira, ahí también yo quiero... Pero antes, el señor Lucho Fray le dice que hacemos una pausa comercial y volvemos con más. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios-por-Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. Municipios por Chile, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo. Como se hace muy fácil en tu celular, ingresas a Google Play y Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Con la app de Agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas. Marco Antonio Enríquez Ominami, Luz Poblete, como es tradicional, días martes, acá en Chile Público. Yo decía a Luz, aquí hay un convencimiento del presidente Boric respecto a que él ha variado su juicio versus el presidente Piñera, que yo creo que ha variado en el tiempo, y no ahora con la trágica muerte, sino que desde antes, por todos los actos que él fue teniendo hacia él. Hay el presidente Boric tal vez se mete, ¿no es cierto?, dentro del nivel de nostalgia, pena, tragedia que envuelve toda la muerte del presidente Piñera y actúa de esa manera. O, como dice Marco, es una confusión, es un revuelto infinito. Yo decía, le sirve la 315 y el otro día le sirve la 400, a micro. Bueno, yo también quiero hacer una distinción. Yo creo que yo también cuando escucho, y se valora obviamente, y se respeta y se valora que el gobierno haya declarado los 3 días de duelo, el funeral de Estado, porque es un expresidente. O sea, para mí es el desde. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Porque no como es por que ley, siento... ¿no es cierto? Aclárenme eso, no es obligatorio. El presidente pudo haber declarado a lo mejor un día de duelo o está todo protocolar. Son 3 días, son se despiden reglas medias tácitas. No sé si está escrito, y perdón que mismo, no tenga la pero información. Pero es correcto, es lo correcto. Hasta ahí vamos bien, yo hasta ahí... Exacto, ya hasta ahí vamos bien. Pero también tampoco se lo celebraría, como que fue como una cosa excepcional, así como, oye, este gobierno, perdón, es un expresidente y un presidente dos veces electo democráticamente. Claro, con la mayor participación y votación en la segunda oportunidad de la historia. Hasta esa fecha lo fue. Entonces, creo que ahí no tanta celebración, pero sí valoración de los ritos republicanos, que creo que son importantes rescatar a propósito de la crisis institucional en la que estamos viviendo. Creo que ahí hay una reivindicación, que cosa que a Marco no le va a gustar mucho, pero tanto de las institucionalidades republicanas, que es algo que sí Marco respeta, exactamente, pero creo que con eso también se reivindica bastante la figura presidencial, ¿no? Que es algo que había estado bastante golpeada. Venía subiendo su figura en la el en mismo la encuesta, también estaba en un buen momento, sí. Así lo dicen sus cercanos, estaba en un buen momento de un presidente que tuvo un 6%, tú lo recordabas, a empezar a sentir que había algún reconocimiento de lo que se había hecho. Un matiz solamente. Matei y Kast también estaba bien evaluado. Bueno, también es un poco estaban mejor evaluados ellos todavía, o sea, atento a los detalles. El sector, ustedes están hoy día con la ola a favor. Más bien producto, a mi juicio, fracaso de este gobierno, pero que siempre él era el tercero en disputa. Siempre se llena ese vacío, ¿no? Para el otro lado. Yo fuera más estamos mal por acá, entonces si fuera un buen periodista, que hay pocos pocos en Chile, pues si fuera un buen periodista para tratar de ayudarlos, algunos de ellos, te diría sí, pero la Kast lo triplicaba y Matei lo quintuplicaba. O sea, había todavía en el sector de ustedes, todavía eran mejor vistos esos otros dos liderazgos que él mismo. Pero normal, porque el desgaste. Pero de haber estado, de haberse ido en nada, claro. Él de su segundo periodo, entendiendo que la probabilidad que fuera un tercero, bueno, siempre hubo, ahí lo decía Gonzalo Blumel, ¿verdad? En una entrevista, que aunque no le creyeran, él seguía insistiendo el que no iba a ir, pero sí quería seguir siendo activo en eso. Ahora, lo otro que quería decir, yo creo que, dada su irresponsabilidad, yo creo que él ha sido irresponsable. Y ha sido irresponsable siempre. Yo creo que él... ¿Estamos hablando de Boric o estamos hablando de Piñera?
Boric. El presidente Boric ha sido irresponsable, pero no desde ahora, no porque hoy día es presidente, que a él le toca tener que adaptarse a los tiempos y al contexto sociopolítico que le pueda tocar cuando tú asumes la gran responsabilidad de ser presidente de la República. Estoy pensando en un Boric estructural, ¿no? De sus irresponsabilidades frente a sus actos, sus dichos, sus votaciones, mientras era de su carrera política, que hoy día queda como una huella digital por siempre jamás, queda como en un ADN de su trayectoria política, todo lo que hizo, dijo, votó o no votó, rechazó, de forma extrema. Quizá hoy día él es preso de sus palabras y sus hechos y no es dueño de ese silencio que muchas veces es mejor otorgar, y hoy día haberse comportado republicanamente como lo hizo, pero no hacer, no confundir ni a la ciudadanía ni tampoco a su sector, que yo creo que eso es lo que obligó. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que de alguna manera empujó a que el Partido Comunista tuviera que dar un golpe tan radical, con las tonteras que dice, para mi gusto, así como, pero como que necesitaba diferenciarse de esto que había dicho el presidente. Mira lo que se expone el presidente de la República frente a su sector, frente a la coalición que lo apoya, se supone, más incondicionalmente, como es el Frente Amplio y el Partido Comunista, y obliga al Partido Comunista a diferenciarse con una, de hecho, a mi modo... La ministra Vallejo se reportó con gastritis exactamente, para el funeral. Cuando había estado paradita en la Guardia de Honor, y luego al otro día en el funeral se reporta como con problemas de salud. ¿Qué nos dice eso? Y además aparecen los dichos del Partido Comunista. Eso te habla de que cuando tú desorientas y dejas un vacío, alguien lo tiene que llenar, y suele ser más radical, porque si tú te vas para un extremo, entonces el otro va a poder compensar y equilibrar la fuerza. Nos gusta a nosotros, no lo encontremos coherente o no, claro, pero la verdad que el equilibrio de las fuerzas a veces aparece con estas incoherencias tanto o irresponsabilidades de parte del presidente como también de los partidos que lo rodean. Yo te decía por cierta comparación respecto a otras democracias de América Latina cuando suceden estas cuestiones. Mira, cuando murió Chávez a favor de Sebastián Piñera, él fue guardia de honor de Chávez con Maduro. O sea, yo tengo mil críticas a Piñera, porque Piñera, como es complejo... Maduro también mandó un tuit de... Es que es un personaje... Sí. Es un personaje de larga historia, porque se dedicó toda su vida a ser candidato presidencial, desde el año 89. Ustedes son muy jóvenes. Él ya quería ser candidato en el 89, la derecha no lo deja pasar por traidor, porque votó no. Matei contra él. Y el 93, por traidor, le meten a Alessandri, le imponen a Alessandri. Y el 99, por traidor, Pablo Longueira y Evelyn Matei lo humillan y no dejan, en 2001 no dejan ser ni senador. Y priorizan por un almirante que no había tomado el pelo a todos, diciendo que era neutro, Arancibia. Sí. Sale la Almagá y se va directo a la UDI. Después nos convencieron que eran no deliberantes. Y 2005 él hace una cosa muy, muy audaz, traiciona a Lavín y se proclama solo. Es un personaje, un animal de la política, un sujeto. Animal suena muy feo porque un hombre que está en paz, que descansa en paz. Es un sujeto de la política, Sebastián Piñera. Por eso yo discrepo de lo que hace el presidente Boric. No está frente a un santo, está frente a un sujeto del poder económico que hizo todo para ser multimillonario, todo, y no lo voy a calificar, sabemos, bien al límite, pagó multas incluso por manejo de información reservada, privilegiada. Es un hombre, un sujeto del poder y de la política y de la economía. Legítimo, en eso, esa es su fuerza y es lo que se le critica, pero es su fuerza también. Es el coraje que probablemente muchos políticos no tuvieron. Muchos, no los quiero nombrar, de tu sector no tendrían ni la mitad de su coraje para lanzarse. Quieren lo mismo que Piñera, pero nunca estuvieron dispuestos a correr ningún riesgo. Él los corrió todos. Y en esa cosa complicada, él fue partícipe de esos mismos ritos. Él fue guardia de honor de Chávez con Maduro, tomado la mano. No es Chávez 98, es Chávez 2012. No sé por si acaso. No es Chávez sorpresa y enigma, es Chávez emancipado en su proyecto ideológico. Él no fue guardia de honor. El Piñera 1, cuando fue gobierno, fundó la UNASUR. Sí. Votó por Néstor Kirchner, pues yo vino a mi casa Néstor Kirchner, me acuerdo perfecto, a comer la noche antes. Y Piñera le ratificó el voto. Perdón, de la moneda vino a mi casa Néstor Kirchner. Y me cuenta él que Piñera le garantizó el voto. Vieron que, si no me equivoco, vieron un partido de fútbol los dos juntos. Néstor Kirchner. Ese es Sebastián Piñera 1. Puede ser Sebastián Piñera 2 distinto. Cúcuta es otra cosa. Cambia el mundo, lo que tú quieras. Toma otro camino, pero es un personaje de contradicciones feroces. Muy enemigo del matrimonio igualitario, lo termina promulgando. Muy enemigo. Muy adversario del debate sobre el aborto, termina él ayudando.
Muy adversario del tamaño del Estado, termina creando 2 ministerios, el de deporte y el de cultura. Muy enemigo de la educación pública gratuita, calificándola populista y terminando diciendo que está a favor, pero no hay plata para eso todavía, o sea, estando a favor en el largo plazo. Es un hombre El famoso video con los militares, después Sierra de Cordillera. Punta Peuco, que exactamente, un hombre que estuvo dispuesto a mucho, y no quiero calificarlo porque no puede, para que descanse en paz. Vuelvo a repetir, no se puede defender, por tanto voy a ser extremadamente cauto. Pero a mí me parece que en alguna parte él se reconoció siempre como un sujeto al poder. Y yo respeto eso. Tengo la peor opinión de muchas cosas. Muy dura, yo lo acusé y no me arrepiento y no haré lo de Boric. De decir, miren, no, sigo sosteniendo que factualmente, no me voy a ahorrar eso. Pero lo que no puedo, a mí se me hace, a diferencia de usted, y muy duro de parte del presidente, es una cierta tomadura de pelo, es la irresponsabilidad. Tú no puedes acusar de genocida a alguien. Y al día siguiente decir, ¿cómo estás? Yo sé por qué no soy congresista y no quiero volver nunca a ningún cargo, porque, salvo luz, no soporto la clase política, porque es cualquier cosa. Es cualquier cosa. Yo fui diputado 4 años y quedé horrorizado. Me acusaban de corrupción y me decían, ¿cómo estás? Y le digo, pero me acabas de acusar. Bueno, pues eso es la política. O sea, destruiste mi familia, destruiste mi honra. Creaste una comisión investigadora y en privado me estás diciendo que tú crees que yo soy inocente. Sí, pero estamos obligados a reventarte porque eres del otro lado. Le digo, eso no lo hice nunca yo, me lo puedes chequear. Nunca articulé algo para destruir un sector porque era lo correcto. Siempre estuve convencido, como discutir largamente, desde cuando pedí que se fuera Sebastián Piñera, ¿por qué lo hice? Había una lógica. Pero no puedes después decir, ups, salvo que tú digas, fui un tarado, fui un irresponsable, lo hice por oportunismo y ahora creo que en realidad Sebastián Piñera fue tratado injustamente. Pero quiero recordar, le presentaste querella, lo acusaste constitucionalmente para destituirlo, no una, 2 veces. Lo acusaste de ladrón, dijiste que lo ibas a perseguir en un podium de una campaña presidencial, Jorge. Eso es en un factualmente tuit, en cierto. un podium dijiste, te voy a perseguir donde te pille. Y porque la moda cambia, porque hay miles de personas afuera, porque además tú dices de repente, veo las noticias, me trae rating y me subo a esa moto. O sea, quiere decir que mañana, si cambia todo de nuevo y se descubre, voy a inventar, ojalá no ocurra, pero se descubre tal cosa del presidente Piñera. Puede pasar, tal cosa. X, no corresponde. O de otra persona. Nos va a decir entonces que le mete presa a Matei, que va a meter presa a Cast. Entonces se va devaluando la institución. Por eso te decía, y nos va matando a nosotros, por eso que son los que queremos el cambio. Por eso te decía que él venía teniendo un cambio de actitud con el presidente Piñera antes de la muerte trágica. Porque si hubiese, todo lo que tú dices es cierto y estoy de acuerdo. Pero si hubiese sido solo en este acto, yo podría opinar similar. Pero él venía mostrando un carisma distinto y un trato distinto con el presidente Piñera hace rato. Entonces no es exclusivamente de la muerte, por decirlo de alguna manera. Porque retiran el proyecto de ley del 6% de pensiones. Si tú dices que Sebastián Piñera, si tú crees que Ricardo, te haces una selfie con Ricardo Lagos, como lo hizo el presidente Boric después de que dijo que era lo peor de los 30 años. Eso explica por qué no hay un proyecto para eliminar el CAE. Es que yo me importan los resultados, no me importan las opiniones. Los presidentes tienen la parte simbólica que estamos discutiendo acá, pero la parte factual. Yo te pido, vámonos a los logros de este gobierno. Y empiezo a decir, ahora entiendo. No es solamente un ánimo que tú lo quieres llevar, Jorge, en el buen sentido, a la parte republicana. No es eso. Es que él renunció al cambio. Me saco una selfie con el creador del CAE, al que insulté por el CAE, y no reforma el CAE. Quiere decir que entonces está a favor del CAE. Este gobierno entonces no está contra el CAE. ¿Se entiende? Digo que Sebastián Piñera... O al menos no va a hacer nada respecto del CAE. O sea, estás a favor del CAE. ¿Cuántas veces en tu vida puedes cambiar el CAE cuando eres presidente? ¿Cuántos años va a ser presidente? Te quedan 2. No lo ha hecho los primeros 2. ¿Tú crees que lo va a hacer como expresidente? La única posibilidad que tiene hacerlo ahora. Si no lo hace, estás a favor del CAE. Es súper simple. Dijiste que el CAE era una vergüenza, que Ricardo Lagos y Sergio Vitara eran un excremento por el creador del CAE, que no está a favor de los estudiantes. Eres presidente y no presentas un proyecto para eliminar el CAE. Estás a favor del CAE. No me digas que no tuve tiempo. Si tienes 4 años, tienes 23 ministros, tienes 10 millones de pesos de sueldo al mes, tienes choferes, las van más grandes que yo he visto en mi vida, negras, blindadas, tienes miles de guardaespaldas y no te alcanza para enfrentar al CAE porque tienes miedo a qué. Entonces lo que digo, a diferencia tuya, yo quiero, si me permiten, aplicar tu reflexión republicana. No eso, y en eso yo estoy un poco enojado con la manera en que se está viviendo esto. Qué lindo gesto. No. Yo voy a los hechos. La consecuencia práctica de este gobierno renunció a la reforma. Entonces cuando tiene a Michelle Bachelet de madrina, cuando tiene a Ricardo Lagos para la selfie y le hace un homenaje a Piñera, está diciendo todo lo contrario que lo llevó al poder. Porque por eso le ganó él a Proboste, ¿o me equivoco? Porque había otra candidata demócrata cristiana, estaba de moda también.
Y alguien eligió, el país dijo, no, tú no, Proboste, eres presidente del Senado. Yo apenas pude competir, por eso no me nombro a mí mismo, porque yo tuve 50 días proscrito por el CERVEL que estaba gobernado por corruptos. Eso es otra historia. Él, no, que compitió con Proboste en igualdad de condiciones, el país eligió, duplicó la votación, 24% del 11 Proboste. ¿Por qué no votaron por Proboste? Porque la gente ya no quería a Ricardo Lagos, a Bachelet y a... Los 30 años, En los ¿no? 30 años, a Piñera. Querían ya pasar de los 30 años. Y el tipo gobierna y dice, oye chicos, ¿sabes que en realidad quiero los 30 años? Tú dices, bueno, tiene derecho a cambiar. Sí, tiene derecho a cambiar, pero yo pido los resultados entonces. ¿Qué buenos son los resultados? Porque en los 30 años hubo reforma, los 30 años hubo plan de obras públicas. Carlos Cruz, que nunca ha sido homenajeado como corresponde, pavimentó este país. Piñera, con todos sus defectos, hizo el royalty, la ley de matrimonio igualitario. En los 30 años hubo algunos resultados, cambiaron cosas. Se subió el punto del IVA con Patricio Elwin. Ricardo Lagos ordenó al país en materia institucional. Los militares volvieron a sus cuarteles. Y bueno, Lagos. Frey, que me parece un pésimo presidente, tuvo algún atributo. Abrió la economía hacia Asia. Este gobierno, yo te pregunto, ¿qué? No, sí, en eso no vamos a estar. Entonces salgamos de la conversación, si te parece, de hoy, qué buenos gestos, porque todo esto, al periodismo ramplón, vago que tenemos en Chile, salvo excepciones, a un tipo de flojos les encanta decir, ¡uy, qué lindo gesto! ¿Qué me importan los gestos? Llega un punto en la vida que los gestos alcanzan para el día, un día, 2 días. Pues llevamos una semana hablando de gestos. Yo quiero decodificar lo que está pasando. ¿Por qué homenaje a Piñera? Porque en el fondo él renunció al cambio. Ese es el fondo. Porque renunció al cambio. Él ya es continuidad, él es parte de los 30 años. No lo va a decir porque nos vamos a traer su tatuaje todos los días para recordar que él está tatuado, porque él no es igual a la gente con corbata, está tatuado. Como está tatuado, es joven. Pero en los hechos, y te estoy preguntando, en educación, donde él fue dirigente estudiantil, y por eso estoy tan cansado del debate republicano, un poquito manipulador. Qué lindo gesto, sí, ya entendí. Yo estoy con Lu. Listo. Ya, luto, abrazo, aplauso. Yo de acuerdo, yo Piñera merecía eso. Sin ninguna duda merecía todos los honores que hubo republicano, porque fue electo, además, no una, 2 veces. O sea, pero yo le digo, salgamos de la conversación un poco liviana de qué lindo gesto. No, detrás. Lo que hay es una renuncia total y absoluta a este gobierno a reformar Chile. Y Piñera sí tenía una ventaja. Siempre tenía que reformar Chile, Piñera. Yo no tuve nunca de acuerdo con su tipo de reforma, pero él había que sacudir al país. Y sacudió a su sector varias veces. Y hay que sacudir al país, porque este país se va al carajo si se estanca. Somos muy chicos nosotros. Si fuéramos un país industrial, podríamos darnos el gusto de perder 4 años. Chile, ¿cómo decirlo? En una pista de carrera, tenemos que correr más rápido que los demás nosotros, porque somos más chicos. Necesitamos hacer mucho más cosas. ¿Me sigue eso, no? Argentina puede permitirse más gustos que nosotros. Es verdad. Así es. Entonces, lo que hace Boric es mucho más grave, es estancar al país. No sé si me siguen. Yo siento, mi única diferencia contigo es que así como él venía haciendo gestos hacia el presidente Piñera, gestos hacia a Bachelet también, en un momento era esta señora continuista de los 30 años, gestos a Bachelet, que se transformó efectivamente en la madrina del gobierno, gestos al presidente Lagos, selfie para allá, selfie para acá. Yo siento que él, si uno va leyendo al presidente Boric en los últimos años, él también ha ido reflexionando lo que significa ser presidente, de las cosas a lo mejor que se pueden hacer, que no se puede hacer. A lo mejor termina menos convencido de esa izquierda de la cual él también proviene, con la cual siempre ha entrado también en conflicto, en otra proporción, parecido al presidente Piñera, que siempre tuvo un conflicto con su propio sector. El presidente Boric también siempre ha tenido un conflicto con su propio sector. Yo siento que ser presidente de la República efectivamente te clarifica una cantidad de cosas. Y él no proyecto, Jorge. Es que yo creo que ese es el asunto. Dame el proyecto que tú dices, porque Piñera presentó proyectos contra su sector. Dame el proyecto contra el sector si no hay proyecto. Yo estaría de acuerdo contigo, pero no lo hay. Si todo mi problema es que yo creo que el proyecto, mira lo que te voy a decir, el proyecto del presidente Boric hoy día, el proyecto del presidente Boric hoy día contra su sector es precisamente que no hay proyectos en todo lo que tú dices. Eso es, pues. Porque él ha renunciado sin poder decirlo, y por eso también estoy de acuerdo contigo, porque yo noto que hay un cambio en él, hay un cambio en él, y hay un cambio desde el 11 de marzo, de 2 años atrás hasta hoy día, y lo vemos también en la composición de sus ministros, y quiénes son sus ministros. Yo siento que él valora más los 30 años, ya no es el demonio los 30 años. Tampoco los 30 años, lo que quiero discrepar es que en los 30 años se movió el país. ¿Te gusta o no? Los 30 años pasaron cosas. Esto es la no... No, es que eso, además hay otra cosa, yo siento que él es penca, derechamente, es malo. Ese es todo mi punto. Pues malo. Me gustaría tu discurso diciendo... Para liderar, para gestionar, para gobernar. Supongamos que a mí
Úsame a mí, yo tuve el 8% de los votos. Úsame a mí. Entonces di Marco, él contradice tu 8. Ya, de acuerdo. Pero el problema es que no tengo con qué polemizar. No tengo un proyecto de ley que me moleste. No sé si me sigues. No lo hay. No hay nada que me violente porque no hay proyecto. Si la reforma tributaria no existe. ¿No? La reforma constitucional no existe. La reforma de salud no existe. La reforma de educación no existe, que son los temas que me importan. El cambio de modelo de desarrollo no existe. El proyecto cultural no existe. Entonces mi pregunta es, y me encantaría decirte, no, él es un súper audaz porque presentó un proyecto de ley súper liberal, te invento, súper pro mercado, que a mí ya me... No, tampoco. No tienes cómo. Esto es la... yo creo estamos en nada. Bueno, estancado. Eso es, está estancado, está paralizado, lo hemos visto en los primeros 2 años. Siento que siempre ha tenido una excusa. Mira lo que terrible que puede llegar a sonar, pero le vuelve a aparecer una excusa para paralizarse. ¿Te fijas? A propósito también de los incendios, paralizado, no se ve la gente movilizada, no hay un plan, tuvo que pedir ayuda, o le ofrecieron ayuda, ya, convengamos que no lo hizo naturalmente, sino que frente a la crisis de seguridad, ¿quiénes eran los primeros que estaban en la moneda con una carpetita, con un plancito? Los ex ministros del Interior, ex subsecretarios del Interior, recuerden la imagen desde Andrea Valladares hasta Rodrigo Villa, paseándose por la moneda, entregándole el plan de seguridad. ¿Quiénes han hecho avanzar los pocos proyectos que han estado arriba de la mesa con urgencia y avanzando rápido? Los proyectos de seguridad que había puesto la oposición sobre la mesa, el oficialismo de Piñera, y que ellos no quisieron avanzar y ahora se avanzó. O sea, cuando él se jacta, ¿de qué se jacta? De haber sido el gobierno que mayores medidas de seguridad y proyectos de ley de seguridad ha sacado adelante. ¿Con qué? Con los votos de la centro-derecha, ni siquiera de su sector. Entonces yo creo que él está viviendo una contradicción interna que lo tiene paralizado. Como está paralizado el presidente de la República, entonces también está paralizado su gobierno y quienes están alrededor. ¿Qué hace su alrededor? Mientras tanto, ruido. ¿Qué hace el Partido Comunista? Ruido para tratar de diferenciarse. ¿Qué hace el Frente Amplio? Ruido para tratar de diferenciarse. ¿Qué hace la centroizquierda? Está igual de paralizada que ellos. No los veo tampoco generando un proyecto, Marco. Esa es la verdad. Tampoco veo ese proyecto. No tengo ningún talento yo tú... para el humor. Yo sí, soy patético. No tengo ningún talento yo. Yo aquí estoy. Pero es verdad. No se ve. Vuelva, ¿cuántas veces le he dicho? Tiene que volver usted allá para ese lado. Ya. Municipios-por-chile.cl. Noticias realmente descentralizadas, también la nueva radio Agricultura. Sí, pues por eso está aquí. Me falta la luz. Viene al mismo lugar. Marco Antonio Enríquez Ominami, Luz Poblete. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente semana no hay programa. La subsiguiente. No. ¿Hasta cuándo? ¿Lo podemos hacer con Marco? ¿Hasta cuándo? Nos vamos. Flojos. Chao. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Una presentación de Miski Mikui, gastronomía peruana y fusión. Conducción, Jorge Andrés Pomar.